Buenos días, mis hermanos. Hoy es domingo 2 de agosto. Empezamos otro mes en confinamiento. Dios está tratando con todos nosotros. Seguimos orando, buscando que mucha gente conozca a Dios, y los que ya le conocemos, que seamos fieles a Dios en todo esto que Él nos enseña. Bienvenidos a la predicación de esta mañana. Quiero continuar predicando sobre Génesis capítulo 16. Esta serie que hemos venido tratando acerca de la fe que aprendió Abraham, la fe que tenemos que aprender nosotros. Hoy he titulado el tema Soluciones humanas versus soluciones divinas. El capítulo 16 de Génesis es un capítulo muy particular. Ustedes pueden haber leído y lo van a poder volver a leer, y se van a dar cuenta que Dios deja a Abraham y a Sara por un espacio de 13, casi 14 años sin hablarles, precisamente porque en el capítulo 16 Abraham y Sara hacen cosas que no debían hacer. Tratan de ayudarle a Dios, como muchos de nosotros hemos tratado muchas veces de ayudarle a Dios en sus decisiones y en sus propósitos, y nos hemos equivocado igual que Abraham y Sara. Entremos entonces al capítulo 16. Dice que Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham: ya ves que Jehová me ha hecho estéril, te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió Abraham el ruego de Sarai. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham, su marido. Y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Entonces Sarai dijo a Abraham: mi afrenta sea sobre ti, yo te di mi sierva por mujer, y viéndose encinta, me mira con desprecio. Juzgue Jehová entre tú y yo. Y respondió Abraham a Sarai: he aquí tu sierva está en tu mano, haz con ella lo que bien te parezca. Y como Sarai la afligía, ella huyó de su presencia. Dejemos ahí la lectura. Oremos. Padre que estás en los cielos, has venido, Señor, hablándonos en medio de esta situación que estamos viviendo. Nos has venido enseñando sobre la fe. Nosotros, Señor, hay veces que hemos tratado de manejar los asuntos de cuenta nuestra. De una vez te pedimos perdón y pedimos que nos enseñes en este mes a vivir, Señor, de acuerdo a tu bendita palabra, que siempre hayan soluciones divinas, las que tú mandas, y que las soluciones humanas, las que nosotros ponemos, Señor, se queden a un lado. Ayúdanos a buscar siempre tu dirección. Bendice la iglesia en el nombre de Jesús.
Amén. 3 personajes encontramos en este relato de Génesis 16. Encontramos a Sara, que se empieza hablando de ella en el versículo 1 del capítulo 16. Encontramos a Abraham y encontramos a Agar, que es una sierva de Sara. ¿Con quién te vas a identificar en esta mañana y en este principio de semana y principio de mes? ¿Con cuál de los 3 te quieres identificar? Si alguna vez has sentido que tus problemas son muy grandes y que no los puedes resolver, te puedes identificar con Sara. Sus problemas se salieron de sus manos y creyó que no había solución y buscó soluciones humanas. Ahí está Sara. Pero si tú eres de las personas que has permitido que otros tomen decisiones por ti y que luego esas decisiones que toman otros te afectan en el presente y en el futuro, puedes identificarte con Abraham. Abraham dejó que Sara tomara decisiones y él no se opuso. ¿Cuántas veces hemos decidido que otros tomen decisiones, no nos oponemos y nos afectan? O sencillamente, si has pensado alguna vez en escaparte y dejar todo tirado, todo atrás y decir, yo me escondo, yo me voy de aquí, yo me pierdo de esta casa, me pierdo de esta ciudad, no quiero saber nada de nadie, puedes identificarte con Agar. 3 personajes. Obviamente falta el más importante, Dios, que entra a trabajar en el verso 7. Pero ahora tendremos oportunidad de profundizar en todo lo que Dios hizo con sus soluciones divinas. ¿A quién te pareces? ¿A Sara, a Abraham o a Agar? ¿Qué pasó con Abraham? Venimos en una secuencia de predicaciones y hasta el capítulo 15 veníamos hablando de un hombre que venía creciendo en fe. Un hombre que había aprendido a escuchar las promesas de Dios. Un hombre que había aprendido a construir altares, ¿recuerdan? Un hombre que dejaba que Dios peleara sus batallas. Hasta que Dios en el capítulo 15 llegó a decir que porque Abraham creyó, su fe le fue contada por justicia. Pero ahora, en este capítulo 16, encontramos a Abraham cometiendo otro error. Y se presenta lo que se presenta en todo, en cada uno de nosotros. La lucha entre la carne y el espíritu. Abraham es un hombre escogido por Dios. Abraham es un hombre que ya se ha dicho que su fe le es contada por justicia, es un hombre justo. Pero ¿qué pasa en el capítulo 16? ¿Qué pasa con usted y conmigo cuando usted y yo sabemos que somos elegidos, somos escogidos por Dios, que Dios viene llevándonos en bendición, que Dios nos ha perdonado los pecados, pero nos dejamos vencer
de ciertas situaciones en nuestra vida, siendo escogidos. Pues Pablo lo dice, hermano, que se presenta la lucha entre la carne y el espíritu. ¿Cuál es el estado de la carne después de que nosotros somos salvos? Cuando nosotros recibimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, obviamente, indudablemente nuestros pecados son perdonados y somos limpios y salvos. No obstante, ¿qué sucede con nuestra carne? ¿Será que nuestra carne puede ser reparada igual que es reparado el espíritu? ¿Acaso somos libres de los deseos de la carne cuando nacemos de nuevo? La respuesta a estas preguntas es muy importante para nuestra vida. Después de ser salvos, nuestra carne, escúcheme bien, mi hermano, tu carne y mi carne permanece igual, exactamente como antes de que nosotros fuéramos salvos. Es decir, que la carne sigue siendo un problema, sigue siendo pecaminosa y llena de concupiscencias. Esto se debe a que una vez que recibimos al Señor como nuestro Señor y Salvador, nosotros sí nacimos de nuevo, pero en nuestro espíritu humano. El Espíritu de Dios vino a habitar en nosotros, pero nuestra carne sigue siendo igual. Usted ya sabe eso, hermano, que lleva 10, 15 años en el Evangelio. Usted sabe que la carne sigue siendo una molestia, cada rato nos arrastra, cada rato nos molesta. Pues nuestro hermano apóstol Juan lo dejó escrito en Juan 3, versículo 6. Lo que es nacido de carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Entonces nosotros tenemos una lucha con la carne y con el espíritu, igual que le pasó a Abraham en este tiempo y en este pasaje. Mientras vivamos nosotros en esta vida física, nuestra carne va a permanecer igual. Nosotros llegamos por allá a los 80, a los 90 años y tenemos que estar peleando con la carne, mis hermanos. Nunca va a mejorar, nunca va a cambiar. Y no importa el tiempo que nosotros tengamos de ser salvos. Solo podremos deshacernos de la carne cuando el Señor Jesús regrese y resucite nuestros cuerpos caídos. En Filipenses capítulo 3, verso 20 dice que nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos con anhelo al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transfigurará el cuerpo, este cuerpo de la humillación nuestra, para que sea conformado al cuerpo de la gloria suya, según la operación de su poder, con la cual sujeta a sí mismo todas las cosas. Es decir, hermano, que nosotros esperamos que un día el Señor nos libre de estos problemas de la carne. El apóstol Pablo también lo dejó escrito y se dio cuenta de la carne, que la carne era una molestia. En Romanos capítulo 7, en el verso 18 dice: pues yo sé que en mi carne, en mí, no mora el bien. Es decir, él tenía también su lucha como todos nosotros. Entonces, con este breve aparte del estado de la carne, nos podemos dar cuenta que Abraham era igual a nosotros, escogido, bendecido, declarado justo, pero con problemas de la carne. Y ahí viene el problema que se nos presenta en este capítulo. El problema es que
llevan 10 años en Canaán con una promesa de Dios. ¿A usted le parece corticos o largos 10 años? Son largos, hermano. 10 años uno esperando una promesa es largo. Llevan 10 años y no hay hijos aún. Desde su llegada a Canaán, pues han pasado 10 años. Abraham llega con 75 años, Sara con 65 años, se han pasado 10, ahora Sara tiene 75 años. Y hay angustia y desesperación. Ya ella es una persona madura. Ya la esperanza de tener un niño en sus brazos se va desvaneciendo. Ya la promesa que Dios le había hecho a Abraham de tener descendencia resulta como por allá muy lejana. Sara es un ser humano y sencillamente siente esta angustia. Además, en aquellos tiempos existía una costumbre entre los pueblos de Babilonia, precisamente donde vienen Abraham y Sara. Existía una costumbre de que si había forma y se tenían siervas o siervos, esos siervos pertenecen a los amos, a los patrones, llamémoslo así. Eso quiere decir que Sara está echando mano de la costumbre del pueblo donde viene y dice: yo tengo una sierva, es mía y yo la puedo dar a mi esposo para que tenga hijos con ella y los hijos pasan a ser míos. Eso pensaba Sara. Si se tienen hijos con la sierva, como la sierva es propiedad, entonces los hijos pasan a ser propiedad de los dueños, de la pareja dueña. ¿Cuál es el problema? El problema es que Abraham y Sara consultan a Dios. Esto fue hecho sin pedir el consejo del Señor. Está obrando la incredulidad. Se olvidaron del poder omnipotente de Dios. ¿Cuál es el problema en esta época de nosotros? El problema es que no consultamos a Dios. El problema es que pensamos que nosotros podemos tomar decisiones. El problema es que nosotros creemos que podemos manejar cosas a nuestra manera, decisiones a nuestra manera, sin consultar a Dios. Usted y yo, mi hermano, somos escogidos de Dios. Y Dios sencillamente exige que le consultemos cualquier situación, pequeña o grande, por la que nosotros vamos a decidir. Vienen las soluciones humanas. Veamos primero la solución para el problema que presenta Sara. Ahí tenemos, ustedes pueden ver en la diapositiva, a Sara, Abraham y Agar. Cada uno presenta una solución. La solución de Sara en el versículo 2 dice: entonces Sara a Abraham, Sarai a Abraham: ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió a Abraham el ruego de Sara. La ansiedad, hermanos, es una mala, muy mala consejera. Cuando uno está ansioso, uno no debe tomar decisiones, uno debe esperar y buscar consejería y buscar ayuda. Fue en ese momento de la historia donde la paciencia de Sara llega a su límite. Se pierde su esperanza, se pierde su fe. Y cuando uno pierde la fe, pierde la esperanza, el final
trae consecuencias de una decisión desafortunada. Es así que el cansancio terminó generando un error en esta familia, en la vida de este matrimonio patriarcal. Ahora los dos tienen la culpa. Y entonces vemos a Sara planeando cómo tener un hijo por medio de la sierva. Eso no fue de un día para otro. Eso no fue que Sara amaneció y dijo, hoy le entrego mi sierva a Abraham. No, eso venía planeándolo días atrás, venía con su cabecita, con su ansiedad, ¿cómo hago? Esto sirve, es una costumbre en nuestros pueblos, a Dios eso no le debe chocar, a lo mejor Dios eso es lo que quiere. Y entonces yo pienso que Sara, en medio de todos sus pensamientos, dice, pues si yo no hago nada, Dios tampoco lo va a hacer. La famosa frase que todos conocemos, ayúdate que yo te ayudaré, que dicen algunos que dicen la Biblia. Yo no lo he encontrado, eso no está en la Biblia. Entonces Sara trata de ayudar a Dios. Ayúdate que yo te ayudaré. Y dice, a lo mejor Dios quiere que hagamos esto. En la Biblia se muestran algunos casos de personas que quieren ayudar a Dios. Siempre se ha equivocado. Dios no necesita nuestra ayuda. Cuando también el hermano Jacob, que le había sido prometido que él sería mayor que su hermano Esaú, trató de ayudarle a Dios robándose la primogenitura. ¿Y cómo pagó de caro eso de tratar de ayudarle a Dios? Dios lo iba a levantar sin necesidad de que él se pusiera a engañar ni al papá, ni a nadie, ni al hermano. Ustedes ya conocen la historia, que tuvo 20 o 21 años trabajando duro como pago de tratar de ayudarle a Dios. Dios no necesita nuestra ayuda. Dios no necesita tu ayuda ni mi ayuda, hermano. Dios tiene sus planes, sus propósitos, y Él no nos va a buscar a nosotros para que nosotros le ayudemos, hermano. Siempre busque la palabra de Dios, siempre busque el consejo de Dios. Y deje que Dios haga las cosas. Búsquelo en oración. Y deje que Dios cumpla con sus propósitos. La solución de Sara no sirvió. Es una solución humana. Ya vimos que Abraham se prestó. Veamos la solución de Abraham. Cuando Sara le propone a Abraham, pues dice la Biblia en el versículo 2 que Abraham atiende el ruego de Sara. Abraham es el líder, hermanos. Abraham es en el que Dios ha confiado sus promesas. Ha venido escuchando desde hace 10 años que Dios le va a dar un hijo. Pero a Abraham le falta discernimiento. Y hasta llega a creer que a Dios le va a gustar la idea, ya que Dios no le dijo si el hijo que iba a tener era con Sara. Dios no le ha dicho, Dios le dijo, usted va a tener un hijo. Obviamente se entiende que es en el matrimonio legal con su esposa Sara. Le falta discernimiento, como nos falta a nosotros discernimiento para entender la palabra de Dios y para tomar decisiones acertadas de acuerdo a la palabra.
Entonces, Abraham, dirigido por la carne, no por el espíritu, atiende el ruego de Sara. Cuando Abraham estaba enseñado a construir altares y a buscar a Dios en oración, ¿por qué aquí no construye un altar y busca en oración? Dios, mire la propuesta que me está haciendo mi esposa. Sencillamente, hermano, le falta discernimiento. Ahora, lo que sí sabemos y lo que nos muestra la Biblia es que Abraham respetó los derechos de Sarai cuando le dice en el versículo 6, he aquí tu sierva está en tu mano, haz con ella lo que bien te parezca. Abraham por lo menos se hace al lado de Sara y le dice, pues ya usted tomó una decisión, esa muchacha nos la regalaron en Egipto, que se viniera con nosotros, ella vino a servirle a usted, entonces usted tome la decisión. Se lava las manos, falta de liderazgo, falta de discernimiento, falta de oración. Eso nos pasa a usted y a mí cuando tomamos decisiones o dejamos que otros tomen decisiones por nosotros, porque nos falta el liderazgo, porque nos falta la capacidad de decidir. Solución humana de Abraham: haga usted lo que quiera, usted verá. Esas soluciones humanas, hermano, cuidado con dejar que otras personas decidan por usted. Usted va a recibir las consecuencias de esas soluciones que dan otras personas. Veamos a Agar en el versículo 4. Dice, y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. La solución de Agar. Todo el mundo ahí, Abraham, Sara, habían pensado que podían tener un hijo, no contaban con Agar. ¿Cuáles son los sentimientos de esta pobre mujer? ¿Cuáles son los pensamientos de esta pobre esclava? Pues cuando se ve que ha concebido y que Sarita no pudo, entonces ella empieza a pensar, a alimentar la idea de que ella llegaría a ser la madre de los hijos de la promesa. Tal vez ella pensaría, ahora yo no tendré la misma mirada de parte de mi señor Abraham. Ahora sencillamente él me va a tratar con mayor respeto, o por lo menos esta familia me van a tener en cuenta de otra manera. Tal vez pensó, ahora Sara ya no se va a enseñorear de mí, ya ahora podré tomar algunas decisiones, y ya que mi hijo será el heredero de todo, porque Abraham, acuérdense, está buscando un heredero, podré disponer de los bienes del jefe de la casa. La pobre Agar se desubicó de su posición en la familia. Y la solución humana que encuentra Agar es, dice en el versículo 6, porque Sara la afligía. Claro, Sara empezó a molestarle la vida, a hacerle la vida imposible. Ustedes imaginan esa situación de estas dos mujeres en casa. Y ella huyó de su presencia. Pues ella cometió un error, creerse a alguien cuando simplemente era una esclava. Y empezó a mirar a su señora con mal ojo, a su ama.
Ese fue el error. Y el otro error es salir corriendo. Prefirió Agar arriesgar su vida y la del niño que llevaba en su vientre, porque no había nacido Ismael. Prefirió eso a quedarse con su señora. No le importó si se moría en el desierto. Y por eso su angustia y su desesperación la llevaron por esos caminos de muerte y de destrucción. Ella eligió esos caminos para ella y para su bebé. Ya que en verdad, si ustedes leen la Biblia, nadie la había echado de la casa. Sí vivía muy maluco, pero nadie la había echado. Ella se fue. Soluciones humanas. Ni la solución de Sara nos sirve. Buscar ayudarle a Dios. Ni la solución de Abraham, dejar que otros tomen decisiones. Ni la solución de Agar, salir corriendo. Ninguna de esas soluciones sirven. Pensemos en nuestras vidas. ¿Cuántas veces los problemas en nuestras vidas nublan nuestro entendimiento? ¿Cuántas veces actuamos por impulsos sin pensar en lo que es mejor? ¿Y cuántas veces arriesgamos el futuro y lo de la demás familia por no actuar con sabiduría, por no actuar con calma, por no actuar con valor? ¿Por qué no analizamos una situación antes de dar un paso? Nosotros debiéramos de pensar seriamente en este tiempo antes de dar un paso, si somos cristianos. Para el que no es cristiano, pues vaya, él verá cómo toma sus decisiones y cómo se defiende. Pero para nosotros los cristianos la cosa es otra, hermano. Nosotros debemos pensarlo, orar y buscar a Dios. Hasta el versículo 6, del 1 al 6, aparecen las soluciones humanas. Cuando hay problemas, cómo nos defendemos los hombres. Pero del versículo 7 en adelante vienen las soluciones divinas. Dios se hace presente. No lo han buscado ni Abraham, ni Sara y Agar, mucho menos, porque ella no es cristiana, ella es egipcia. Pero Dios se hace presente. ¿Había visto usted una maravilla de estas que Dios se hace presente siempre en medio de sus problemas? Verso 7. Y la halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Shur. Hermanos, esta mujer está embarazada y se metió al desierto y va sola en pleno desierto. Y la halló el ángel del Señor. Para aquellos que todavía contienden con la Biblia, pues quiero decirles una vez más, cuando la Biblia habla del ángel del Señor, está hablando de Jesús preencarnado, es decir, antes de encarnarse, de nuestro Señor Jesucristo. Nada más y nada menos que Jesús, el que está enseñado a buscar lo que se había perdido. A eso vino el Señor Jesús. Eso de que la halló no es una casualidad, es que el Señor sabe qué está pasando en esa casa. Es que el Señor sabe qué está pasando en esa familia. Es que el Señor sabe las injusticias que están ocurriendo en tu familia y en mi familia. Es que el Señor sabe los comportamientos de los cristianos y de los no cristianos. Y la halló el ángel de Jehová. ¿La encontró por casualidad? No. ¿Le preguntó cosas porque él no sabía qué pasaba? No.
El Señor sabe todo. Dice el versículo 8, y le dijo, Agar, ¿quién más que Jesús para llamarte por tu nombre? ¿Sabe o no sabe tu nombre? ¿Sabe o no sabe qué está pasando contigo? Y le dijo, Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Y ella respondió, huyo delante de Sarai, mi señora. Qué gran verdad, hermano, la que dice esta mujer. Nombre propio. Está tratando con Jesús. Conoce todo nuestro Señor Jesús. Oficio, sierva de Sarai. La ubica. Le dice, usted sigue siendo la sierva mía. La otra pregunta que le hace es, las otras preguntas es, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Hermanos, Agar está fuera de su lugar. Agar está fuera del camino, fuera de su deber. Y si sigue así, se sigue descarriando más y más. Qué gran misericordia de Dios es detenernos cuando estamos en un camino de pecado. Qué gran misericordia es que Dios se nos presente y nos diga, ¿a dónde vas? ¿Qué estás haciendo con esa práctica que estás viviendo? ¿A dónde vas? Si Agar seguía por ese desierto, ¿a dónde llegaba? A Egipto. ¿Y en Egipto qué hay? En Egipto hay dioses falsos. En Egipto hay idolatría. Y Agar ya llevaba unos años viviendo con una familia creyente. Entonces Dios le está diciendo, ¿a dónde vas? ¿Tú sabes lo que te espera? ¿De dónde vienes tú? Le pregunta el Señor a Agar. Considera, Agar, le dice el Señor, que estás huyendo de tu deber. Estás huyendo de los privilegios con los que yo te bendigo en la casa de Abraham. ¿Se ha puesto usted a pensar lo bueno que es vivir en una familia de creyentes? Ustedes que me están escuchando, alégrense y sepan lo bueno que es vivir en una familia donde hay alguien que ore, donde hay alguien que se comunique con Dios. Así usted no sea el que más ore, pero hay familia allí que teme a Dios. Esto es un privilegio, hermanos. Esto es un privilegio. Qué ventaja que en mi casa se ore. Qué ventaja hay que en tu casa se ore. Hay protección y cuidado. Y de hecho Dios nos ha cuidado y cuida a nuestra familia, aún esos incrédulos, los cuida por nuestras oraciones. Te vienes de la casa de Abraham para irte para Egipto. No. Así no es. Cuando nosotros recordamos, hermanos, de dónde venimos, esto nos ayuda a nosotros a cuidarnos de otros pecados futuros, porque sabemos de dónde nos sacó el Señor. Cuando nosotros sabemos a dónde vamos, también nos protege de que nos metamos en enredos, en pecados, en situaciones donde vamos a recibir el castigo de Dios. Agar no pudo sino admirar la misericordia de Dios que se le aparece en medio del desierto. Yo me imagino a Agar, el Dios que le ha hablado a mi señor Abraham, ahora me está hablando a mí.
ahora se me presentó a mí. Y entonces ella se siente muy favorecida de la visita que le hace el Señor. Agar fue llevada a cambiar de temperamento y Dios le da una orden en el versículo 9: vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Es decir, te vas para tu casa, que le voy a dar una lección a esos incrédulos, a esa pareja que conociéndome no me buscan para tomar decisiones. Les voy a dar una lección a ellos contigo. Te vuelves a tu casa. Ustedes se imaginan la sorpresa de Abraham, la sorpresa de Sara cuando llega Agar y con un temperamento diferente, convertida al Señor porque tuvo un encuentro con Dios, con el Señor Jesús. Y llega con un temperamento nuevo, con una conducta nueva, hasta el punto que si ustedes leen hasta el final del capítulo, 13 años o 14, hasta que el muchacho cumplió 14 años, se estuvo allí, en la casa de Abraham y Sara, con una nueva conducta. Ella era capaz de manejar la situación de la casa. Dios la convirtió. Dios le dio un nuevo temperamento para que fuera capaz de vivir con Sara y con Abraham. ¿Cuál fue el mensaje que Dios le dio a Agar? Nosotros encontramos que entre esos mensajes está volverse a la casa. Pero Dios le dijo también en el versículo 10: multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Además le dijo el ángel de Jehová: he aquí que has concebido y darás un hijo y llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción. Este mensaje que Dios le da a Agar la anima. Se da cuenta Agar que está hablando con un Dios que le dice su presente, que le dice su futuro, que le dice qué va a hacer con el muchacho. Y escúchenme esto, es primera vez que Dios le dice a una familia cómo va a poner el hijo. Le dice a Agar cómo va a poner a su hijo. Lo va a llamar Ismael, que significa Dios oye. Entonces, Dios había oído todo lo que había pensado Agar. Todo lo que había pensado Sara. Dios había oído lo que Sara le dijo a Abraham. Dios había oído lo que Sara le decía a Agar cuando la insultaba. Dios había oído lo que Agar le respondía a Sarita. Dios oye todo. ¿Te estás dando cuenta lo que estoy diciendo, hermano? Dios oye todo. Dios oye todo lo que uno planea, hasta lo que uno piensa, Dios lo oye. Por eso es que mejor que te dediques a orar y a conversar con el Señor y no a pensar cosas inicuas que traen maldición a tu vida. Y entonces, Dios no solo lo sabe todo, sino que Dios nos ve. Dice el versículo 12: y él será hombre fiero, su mano será contra todos y la mano de todos contra él, y delante de todos sus hermanos habitará. Si ustedes siguen leyendo la historia, se van a dar cuenta que de Ismael vienen todos los árabes, toda la descendencia árabe. Y esa peleita que se inició en aquel día todavía persiste.
¿Se dan cuenta el problemita, la solución humana de Abraham y de Sara hasta dónde llega? Y entonces, verso 13, llamó el nombre de Jehová con que ella hablaba, tú eres Dios que ve. Porque dijo, no he visto también aquí al que me ve. El Dios que todo lo ve, hermanos. No es el Dios que todo lo sabe, sino el Dios que todo lo ve. Dios había visto lo que había pasado en la casa de Abraham. El amor de Dios es incomparable, hermanos. Dios no solo vio y oyó la angustia y la desesperación de Agar, sino que intervino en esta situación, confortando su corazón y mostrándole qué debía hacer. Y alentó a esta pobre mujer que andaba en el desierto. Dios le revela su bendición, que va a ser grande, con el hijo que va a nacer. Esta experiencia hermosa de Agar le quita su desesperación, le quita su dolor. Ella había huido de todos, pero el que no puede huir es de Dios. Tú y yo podemos huir de muchos problemas y de mucha gente. No trate de huir de Dios. Dios siempre va a estar ahí, mirándote. Él lo sabe todo. Él te ve. Ahora mismo está viendo la situación que tú estás enfrentando. Note algo, hermano. Note algo. Versículo 15. Y Agar dio a luz un hijo, a Abraham, y llamó a Abraham el nombre del hijo que le dio a Agar, Ismael. Obviamente Agar le dijo a Abraham y le dijo a Sara, yo me encontré con Dios, por eso es que ustedes están viendo una Agar diferente. Y Dios me dijo que se iba a llamar Ismael. Ismael, que Dios oye. Bien. Verso 16. Les dije que notaran algo. Era Abraham de 86 años cuando Agar dio a luz a Ismael. 86 años. ¿Qué es lo que quiero que noten? Empate inmediatamente el versículo 16 con el versículo 1 del capítulo 17. Aquí Abraham tiene 86 años y en el versículo 17 dice, era Abraham de 99 años. ¿Cuántos años hay? Hay 13. Es decir, que después que se vuelve Agar a la casa de Abraham, Dios se queda 13 años sin hablarle a Abraham ni a Sara. Eso es una pela. Dios se queda en silencio. Dios le había prometido un hijo y ellos tratan de buscárselo por el medio de ellos y entonces Dios se calla, se queda en silencio. ¿No te ha tocado que Dios se quede en silencio? Siga cometiendo errores para que Dios se quede en silencio y empiece a apretar hasta que Él quiera. 13 años que no les habló. 13 años. Llevaban 10 sin hijo. Pero Dios hablándole. Después se buscaron el hijo y Dios se queda 13 años sin hablarles. 13 años es mucho tiempo sin que Dios nos hable, mi hijo. 13 años es mucho tiempo sin que Dios se manifieste a nosotros. Dios habla con Agar
convierte a Agar, la vuelve una cristiana, le promete las bendiciones, con su hijo le promete todo, y Abraham ni una palabra en 13 años. Conclusión. ¿Has tomado decisiones que han hecho que Dios entre en silencio? Tú sabes si Dios está en silencio contigo. Hay que volver a buscarlo. Nos toca a nosotros caminarle al Señor. ¿Lograste ver en este pasaje capítulo 16 la misericordia de Dios? ¿Lograste ver que el papel de Dios, de nuestro Señor Jesucristo, es buscar lo que se ha perdido? ¿Lograste ver la misericordia con Agar, pero lograste ver la misericordia con Abraham y con Sara para aguantarlos y esperarlos y seguir el trabajo, el propósito que Él tiene? ¿Cuántas veces nos ha esperado el Señor? ¿Sabes que esa misericordia que Él tuvo está disponible para nosotros hoy? Y no importa tus errores, no importa mis errores, todos los tenemos. Abraham los tuvo, pero Dios le mostró misericordia. Sara los tuvo, Dios le mostró misericordia. Agar los tuvo y Dios le mostró misericordia. ¿Sabes por qué Dios hace eso? Es sencillo, porque Dios es bueno, porque estamos tratando con un Dios bueno. Es hora de que nosotros conozcamos a ese Dios bueno, su bondad y su misericordia. Padre que estás en los cielos, bendice la iglesia en este mes de agosto que comienza, Señor. Todos hemos cometido errores, Señor. Pero igual que Abraham, que era un escogido y cometió errores, tú te presentas para mostrarnos grandes bendiciones, Señor. ¿Cómo les devolviste a Agar con una conducta diferente? Como diciéndoles, ustedes a mí no me tienen en cuenta para tomar decisiones, pero miren, aquí les traigo esta mujer cambiada, diferente. Uy, Señor, ¿qué tal que nosotros empecemos a tomar decisiones de cuenta de nosotros, a pensar que tú te nos estás demorando y nos muestre con personas que hoy son incrédulas, los ponga cerquita de nosotros creyendo y con una mejor conducta que la nuestra? Oh Señor, ayúdanos, Padre Celestial y Eterno. Ayúdanos, bendito Dios, a que siempre nosotros te tengamos en cuenta a ti, Señor. Que no tratemos de ayudarte porque tú no necesitas ayuda, tú no buscas nuestra ayuda, Señor, sino que dejemos que tú cumplas tus planes y tus propósitos. Señor, que tampoco, como Abraham, dejemos que otros tomen decisiones por nosotros y entonces le digamos, haga usted lo que quiera y yo me acomodo. No, no es así. Ni que tampoco salgamos corriendo en épocas como estas tan difíciles, tratando de escabullirnos. ¿Cuánta gente se ha suicidado porque no aguantan este encierro o esta situación que están viviendo? Ayúdanos a no escaparnos de la realidad y a que confiemos en ti, Señor. Bendice tu iglesia, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios me les guarde, mis hermanos. Seguimos adelante. Tome toda esta palabra y póngala en práctica, mi hermano.